Bueno, buenas noches a todos. Estoy viendo no caras, sino apellidos y nombres conocidos. Muy contento de iniciar que es una serie de cursos. Este es el primero de 12 cursos que con la gente de En Patagonia, con Eduardo Naspartec, pensamos a comienzo de año como una herramienta formativa que con la experiencia que nos dan otros cursos que hemos hecho años anteriores, nos permiten pensar que les va a servir mucho. La idea de los 12 cursos o los 12 espacios que van a tener, cada uno va a ser cada 15 días, excepto en abril que va a estar este primer episodio, digamos, después van a venir 3 en mayo, y así hasta fines de septiembre. Un poco esto ha sido pensado para pasar por toda la psicopatología y las enfermedades psiquiátricas, al menos las más importantes, ya que vamos a tener episodios de alteraciones de la área ejecutiva corteza prefrontal, psiquiatría de enlace, más todas las clásicas, y un último espacio destinado a cierre y a supervisión, que va a ser a fines de septiembre. Un poco la intención es que este espacio sea brindado como una forma de capacitación continua, que ustedes puedan aprovechar de los 12 episodios. Me van a acompañar, y tengo el honor de que me acompañen, bueno, mi hermano Manuel Villapriño, Gustavo Berrone, que lo veo acá, Gus, y Emiliano Leites en el tema de psiquiatría de enlace. Y un poco el target de estos workshops, como lo dice el nombre, son hospitalarios, o sea, va a ser la clínica. No van a ver acá tanto paper ni tanta bibliografía, van a ver más elementos prácticos que se aplican a la clínica y que son necesarios en nuestra práctica cotidiana. Bueno, no doy más preámbulos, ya todos me conocen, creo. Soy Juan José Villapriño, psiquiatra de Mendoza, y nada más, no hay más presentación que esa. Y vamos a comenzar con el tema. La idea era que, como era y es un curso clínico, teníamos que empezar con la base, con la piedra angular, que es la historia clínica. Ahí está. Bueno, el tema de la historia clínica no es solo una entrevista. La historia clínica es un proceso, como lo mencionaba Laín Entralgo hace varias décadas atrás, y es el proceso que se abre con una sola o con una primera entrevista, pero que luego es continuada por las evaluaciones continuas a lo largo de ese proceso y esa aventura que es tratar un paciente con este tipo de patología. Y ese proceso se abre cuando nos encontramos con el paciente por primera vez. En sí, como definición, la historia clínica es el registro de los datos que vamos volcando, ya no sobre un papel. Hoy por hoy ya hay historias clínicas digitales. Nosotros en nuestro centro tenemos esa herramienta que yo estoy enamorado, porque aparte impide todo tipo de alteración, ¿no? Y con esas exploraciones nosotros vamos construyendo esa herramienta clínica fundamental que es la historia clínica. Tiene como primeros 3 objetivos. Enseguida voy a hablar de objetivos más amplios, pero los objetivos clínicos de la historia es la exploración psicopatológica del paciente, la formulación del diagnóstico y la descripción del tratamiento indicado y el pronóstico, que no en todas las historias clínicas por ahí está.
más allá de que uno tiene que tener como un plan para ir interrogando al paciente y encontrando datos, es fundamental que en esa entrevista podamos explorar en la biografía del paciente, en su funcionamiento y cómo vive su enfermedad y volcarlo en ese registro que es la historia clínica. Historia clínica y entrevista son una misma cosa, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación? Partiendo desde el lugar del paciente, ¿no? Bueno, la descripción del paciente tiene que ver con 3 elementos básicos que, digamos, que encontramos en el paciente y que nosotros lo vamos seccionando en la historia clínica. ¿Cuáles son? Las quejas, el malestar, el motivo por el que consulta, por el que llega. La apariencia, eso es un elemento bastante importante, el poder describir cómo se presenta ese paciente a la evaluación, y la existencia, la misma existencia de la persona, o sea, sus vivencias, sus historias, su coyuntura, las cosas que le suceden, o sea, una exploración minuciosa de la vida del sujeto, al menos en los elementos que ayuden para llegar al diagnóstico, que es uno de los objetivos de la evaluación en psiquiatría. ¿Para qué evaluar? ¿Para qué hacer historia clínica? Este es un autor muy bueno que se los recomiendo, Nordgaard, que escribe mucho sobre evaluación, sobre todo fenomenológica. Entonces, ¿para qué la evaluación? ¿Para qué la historia clínica? Bueno, además de los 3 objetivos clínicos que les acabo de mencionar, tenemos el diagnóstico, la toma de decisiones, que ya se los dije que es el tratamiento, pero además el poder hacer un buen registro de lo que le pasa a los pacientes nos va a servir y lo vamos a utilizar mucho en investigación para fines legales. A nivel legal es fundamental anotar todo en la historia clínica porque ese es el marco que ustedes van a tener. Yo les comento una cuestión que no tiene mucho que ver con esto, pero yo soy miembro del Consejo Deontológico de la provincia de Mendoza y esta semana hay 2 denuncias a 2 profesionales, uno de ellos psiquiatras, por hacer certificados con fecha futura. O sea, ponen que fulanita de tal tiene depresión a partir de dentro de 15 días. Mi recomendación es que nadie haga eso, porque eso está penado por la ley, está en el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal en la práctica médica establece claramente que toda evaluación, certificado de historia clínica debe realizarse con el paciente presente. Entonces, anotar todo lo que vemos en el paciente y con el paciente es fundamental para cuidar nuestra práctica. Eso se los recomiendo, anoten todo. Para transmitir datos, ¿por qué? Porque muchas veces hay pacientes que no continuamos viendo nosotros en un centro hospitalario o en una clínica y lo debe continuar otro profesional, y lo mejor para ayudar a ese profesional es brindarle la mayor cantidad de datos y observaciones posibles. Yo siempre recomiendo en las historias clínicas y en las evaluaciones consecutivas, en la evolución del paciente, anotar por qué uno toma determinadas decisiones, por qué cambia el diagnóstico, basado en qué, poder establecer y escribir los criterios en los cuales uno llega o arriba a determinado diagnóstico. Eso ayuda mucho para uno mismo y también en el caso que vayamos a tener un paciente en un centro, ayuda mucho al profesional que lo va a continuar viendo. ¿Qué tipo de evaluaciones hay en psiquiatría y en medicina en general? Esto es, ¿no? Pero más que nada en psiquiatría o psicopatología. Bueno, una es la abierta, no es recomendable. No sé si todos conocen, el índice CAPA es el índice que te mide qué tan fiable es tu valoración diagnóstica, los criterios a los que arribaste comparado con la de otros evaluadores. Es la fiabilidad interevaluador
y mientras una herramienta diagnóstica como la historia clínica tenga un kappa cercano a 1, es más fiable, y mientras sea cercana a 0, mucho más imprecisa. ¿Qué tipo de entrevista es la abierta? Donde no se hace ningún tipo de protocolo ni se sistematiza lo que se va preguntando, sino simplemente se hacen preguntas y se anotan las respuestas entre comillas del paciente. O sea, toda la historia clínica son encomillados con frases textuales del paciente. Las frases textuales del paciente son útiles, pero son útiles en general, y esto es una recomendación que yo hago, en función de lo que vamos relatando. La historia clínica es un relato, y es un relato nuestro de lo que estamos observando. Eso es clave dentro de la relación médico-paciente desde un punto de vista fenomenológico, porque es cómo estamos captando el fenómeno u objeto, que ya vamos a ver clínico, que es lo que al paciente le sucede. Entonces, lo ideal es relatarlo en forma de historia, y poner las frases textuales en aquellos puntos donde queramos resaltar determinada cuestión. Y la evaluación en sí puede ser estructurada o semiestructurada. La estructurada es aquella que tiene un checklist y en donde están ya predefinidos todas las preguntas que ustedes van a hacer. Y esas preguntas, muchas de esas preguntas, la respuesta es sí o no. Ese tipo de entrevista estructurada es muy, pero muy popular en Estados Unidos, en Inglaterra, y de hecho en Estados Unidos, en muchos centros de salud mental, depende de los estados, pero en varios de ellos, este tipo de entrevista estructurada no la hace un psiquiatra, la empieza haciendo un auxiliar en trabajo social, un trabajador social o un psicólogo. El psiquiatra después ve el checklist y en función de lo que ve, no viendo el paciente, establece el diagnóstico y decide el tratamiento. Así funciona, por ejemplo, en California. Bien. O sea, que la entrevista estructurada es, por ejemplo, no sé si lo conocen, al MINI, que es la entrevista estructurada del DSM-5, en donde no tenemos margen para explorar de otra manera. Exploramos con las preguntas ya predefinidas, como las preguntas ya que vienen formateadas de determinada manera. Y por último tenemos el tercer tipo de entrevista, que es la semiestructurada. Y esta es la que se establece más como tipo de conversación, y aun cuando sea una modalidad de tipo de conversación, no deja de ser ni precisa, ni seria, ni científica. La entrevista semiestructurada de la que yo les voy a hablar hoy tiene que ver más con la entrevista semiestructurada de orientación fenomenológica.